Retomamos entonces esta segunda parte. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estamos comentando? Del tema de la competencia. ¿Todo está claro? Porque ahora lo que vamos a ver es un nuevo tema. Vamos a hablar un poco del juez y de las partes que intervienen en el proceso. El juez y las partes que intervienen en el proceso. Ya hablamos al principio del curso justamente que el juez va a ser justamente un tercero. El juez es una autoridad perteneciente al poder judicial, al tercer poder del Estado. Y va a dedicarse justamente, la función principal y formal del juez es aplicar la ley al caso concreto, decir el derecho, para extinguir un conflicto, para dirimirlo. Pero ¿qué otras partes pueden intervenir en el proceso? Ojo con el concepto de parte. Cuando hablamos de parte en un proceso o en un juicio, nos estamos refiriendo específicamente a aquellas personas que tienen interés en que el asunto se resuelva, ya sea a favor o en contra. ¿Quiénes ustedes creen entonces que sean las partes en el proceso? ¿Quiénes tendrán interés en que se resuelva a favor o en contra del proceso? ¿Quiénes son las partes o las partes interesadas? ¿Quiénes serán? Actor, mi estimada Daisy. Actor y demandado. No es demandante, es actor y demandado. El actor y el demandado. El actor es la persona que va a iniciar las cosas, quien va a ejercer la acción, quien va a presentar la demanda, es el que va a demandar. El demandado es la persona a la que le van a pedir las prestaciones, el que tiene que contestar la demanda, al que están pidiendo que se someta, cuya voluntad tiene que ser supeditada a los intereses del actor. Entonces, estas son primordialmente las partes que están o que pueden existir en un proceso. ¿Ok? ¿Y qué pasa si hay muchos actores o muchos demandados? ¿Todos ellos serán parte en el proceso? Pues la respuesta es sí, evidentemente. ¿Ok? Cuando hay muchos actores, hablamos de una figura que se llama litisconsorcio activo. Cuando son muchos los actores, se dice que hay un litisconsorcio activo. Cuando son varios los demandados, hablamos de un litisconsorcio pasivo. ¿Ok? Y normalmente el juez pide que se nombre un representante común. Entonces, las partes que intervienen en el juicio, en principio las partes son aquellas personas que tienen interés en que el pleito se resuelva a favor o en contra. Y tienen que ser el actor o el demandado. Y pueden ser un actor, un demandado, o pueden ser varios actores o varios demandados, según sea el caso. Sin embargo, en el proceso pueden concurrir otras personas que se les conoce como terceros, que son terceros ajenos a la relación substancial. Más adelante vamos a hablar de la figura de la tercería. Pero que estas personas pueden estar involucradas en un proceso sin que tengan interés. Pues en principio se supone que los testigos, si yo presento un testigo, ¿los testigos serán parte en juicio? No, por supuesto que no, porque los testigos debe ser un representante. Ok, si hay litisconsorcio activo o pasivo, o sea, si hay muchos actores o hay muchos demandados, se tiene que nombrar un representante común. El juez lo puede solicitar. Ok, y a ver, los testigos no son parte en juicio, por supuesto que no, porque los testigos no tienen interés en que se resuelva el proceso a favor o en contra. Se supone que los testigos solamente son llamados para declarar, para que le cuenten al juez su versión de los hechos, qué saben, qué les consta. Vamos a hablar de la teoría de la prueba más adelante. Pero los testigos se supone que no deben de tener interés en el proceso. Si dicen que tienen interés, entonces van a perder credibilidad, van a perder eficacia probatoria. Solo el actor y el demandado tienen interés en que se resuelva a favor o en contra del proceso, que eso quede
claro. Por ejemplo, un perito que también puede intervenir, ¿será parte en el proceso? Aunque lo presente el actor o el demandado, se supone que son expertos en un arte, en una ciencia, en un oficio. ¿Un perito será parte en juicio? No, Exacto, porque tampoco tiene interés. es correcto. El perito no puede ser parte en el proceso. Obviamente en el proceso, si ustedes tienen un expediente judicial en la mano, se van a dar cuenta que en el expediente varias personas eh, forman parte, o varias personas más bien, varias personas pueden actuar dentro del proceso. El actor y el demandado van a actuar en el proceso, son los únicos que tienen interés, pero puede actuar un secretario de acuerdos, que también es una autoridad del juzgado, puede actuar un secretario de acuerdos, puede actuar un notificador, puede actuar un mediador, un conciliador, un actuario, incluso el Ministerio Público, en algunos casos se le da vista al Ministerio Público, pero las partes involucradas solamente serán el actor y el demandado. Incluso puede haber terceros que tengan ese carácter. Vamos a ver más adelante la figura de la tercería. Hay varios tipos de tercerías. Está, por ejemplo, la tercería excluyente de dominio, la veremos en su momento. Si yo voy a demandar a cualquier persona, si voy a demandar a Marco, y lo demando hasta por 1 millón de pesos y le embargo los bienes que hay en su casa, pero resulta que esos bienes no son de él, son de su papá. Pues su papá no es parte en el juicio. Su papá puede acudir al proceso en su carácter de tercero para pedir que se le cancele el embargo de esos bienes porque no son de Marco. El interesado es Marco. Marco es el demandado. Marco es el obligado a pagar ese monto, no su papá. Si su papá acredita la propiedad de esos bienes, y acredita además, por obvias razones, que no es parte en el proceso, pues a través de la tercería excluyente de dominio puede cancelar el embargo y recuperar la posesión o el dominio de sus bienes, siempre y cuando no sea parte. Voy a excluir el dominio, entonces embárgale por donde puedas, porque estos bienes son míos. Embárgale algo a Marco, que sí es parte en el proceso. De esta manera hay terceros que pueden intervenir a juicio. Si les queda claro, vamos a ver más adelante las tercerías, digo, no se inquieten por eso. ¿Alguna duda en cuanto a las partes que pueden intervenir? Profesor, los terceras serían secretario de acuerdos, notificador, mediador, conciliador, actuario. ¿Esos son terceros o no? No, No me esas son quedó claro. autoridades que también intervienen en el proceso, pues el juez no es parte tampoco, pero es la autoridad formalmente que va a extinguir el conflicto. El secretario de acuerdos es un funcionario del juzgado que va a resolver algunas resoluciones, va a emitir algunas resoluciones que planteen las partes. Oye, juzgado, quiero autorizar a mis pasantes en derecho de nombres tales. El secretario de acuerdos lo que hace es hacer un acuerdo es una resolución, hace un proyecto de resolución, se lo pasa al juez, el juez checa que esté bien y entonces si está bien lo firma y ya lo glosa al expediente. El secretario de acuerdos es un funcionario del juzgado. El actuario, el notificador son personas que tienen fe pública, adscritas al tribunal y que se dedican justamente a hacer diligencias de notificaciones, de emplazamientos. Un familiar del actor puede ser un tercero, pues depende como para qué tendría que comparecer el familiar. Por ejemplo, en este caso de la tercería, si yo embargo un bien que no es del demandado, pues a lo mejor fue un familiar y puede ser un tercero, pudiera ser el caso. Pero un familiar, tengo que justificarle al juez la causa por la que estoy acudiendo al proceso. Si yo no tengo interés jurídico, que solamente las partes tienen interés jurídico, eso es el común denominador. Esto es, esto es el punto medular. Solamente las personas que tienen interés jurídico son partes. ¿Y quién tiene interés jurídico? El actor y el demandado. Eso significa que ellos tienen interés en que se condene o se absuelva. Un familiar, como para qué tendría que comparecer al proceso. Solamente que lo llame como testigo o solamente que sea un tercero. De otra manera, un familiar no tendría por qué estar interviniendo en el proceso. ¿Sí me explico? Te queda otra duda. Entonces, ¿un secretario de acuerdo sí podría ser testigo? Por supuesto que no.
Un secretario de acuerdos es es el funcionario que jerárquicamente le sigue al juez. El secretario de acuerdos prácticamente es el que lleva todas las audiencias. No sé si hayan tenido este ejercicio. El secretario de acuerdos no puede ser testigo porque es un funcionario del juzgado que se encarga de hacer el proyecto de las resoluciones. Hay otros funcionarios que se les llama, por ejemplo, proyectistas. Esos proyectistas, cuando se van a dictar la sentencia, tienen como función hacer el proyecto de la sentencia. Todo pasa por ojos del juez, son empleados del juzgado, para que me entiendan. Imagínense que un empleado del juzgado yo lo llame como testigo, pues como por qué le va a constar al funcionario del juzgado algún hecho referente a las partes. Además, si les consta, seguramente pudiera existir algún tipo de interés y el juzgador tendría que declararse incompetente, ¿no? Tendría que excusarse. Entonces los secretarios de acuerdo no pueden ser testigos. ¿Sí está claro o no? Sí, claro, igual que el juez. Haz de cuenta que estás hablando con el que le sigue del juez. El secretario de acuerdo tiene que ser imparcial. Muchas veces ni siquiera puedes hablar con el juez porque está ocupado. Entonces pides hablar con el secretario de acuerdos. Oiga, me acaba de dictar una resolución que es totalmente incongruente. ¿Cómo le hacemos? Déjame el expediente, voy a revisarlo. Son los que, prácticamente son los que hacen el trabajo que el juez va a revisar después. ¿Ok? Claro que tienen que ser neutrales. ¿Alguien más? Bueno. Entonces, hablar de juez, hablar de juzgador, hablar de tribunal, hablar de ministros de la corte, significa hablar de entes o de funcionarios que pertenecen al Poder Judicial en términos constitucionales. El Poder Judicial Federal o las facultades del Poder Judicial Federal están consagradas en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si ustedes quieren saber cuáles son las facultades, esto es hablando del Poder Judicial Federal, Federal. Si ustedes quieren saber cuáles son las facultades del Poder Judicial local, lo que tienen que revisar es la ley orgánica del Poder Judicial de cualquier entidad, de la Ciudad de México, del Estado de Sinaloa, del Estado de Jalisco. Los poderes judiciales locales tienen sus leyes orgánicas. Ahí van a poder descubrir o van a poder saber cuáles son las facultades que tienen esos órganos jurisdiccionales a nivel local, en los estados de la República Mexicana. Si quieren saberlo a nivel federal, pues está el artículo 94 de la Constitución. Si quieren saber cuáles son las facultades a nivel local, están las leyes orgánicas de los diversos poderes judiciales. Y recuerden entonces que hablar del Poder Judicial significa hablar de jueces, de magistrados o también de ministros, que son los que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Okay? Recuerden ustedes que hablando del Poder Judicial Federal, y esto lo digo así un poquito más rápido, porque ya lo platicamos, hasta arriba, el órgano máximo en el Poder Judicial Federal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son 11 ministros, están conformados a través de dos salas. Cada sala está conformada por 5 ministros. Y falta un ministro. ¿Qué pasa con el otro ministro que falta? Pues el ministro que falta es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ok? La corte puede funcionar de dos maneras, en pleno o en salas. Cuando la corte tiene que conocer algún asunto en particular, pues lo tiene que conocer específicamente la sala que conoce esa materia. La primera sala conoce asuntos laborales. Ok, entonces este asunto lo va a conocer la primera sala conformada por 5 ministros. Hoy es un asunto civil, pues se va a la segunda sala que conoce asuntos civiles. Si el asunto es importante, relevante para la nación, actúan en pleno. En pleno significa que los ministros actúan todos al mismo tiempo y para decidir un asunto todos van a emitir un voto. Si hay empate, 5 a favor y 5 en contra, el presidente va a tener el voto de calidad o el voto que va a decidir cuál es el desempate. ¿Sí me explico? Así funciona la corte.
Abajo de la Corte están los tribunales colegiados de circuito, que conocen amparos directos y en algunos casos amparos en revisión. Después están los tribunales unitarios de circuito, que son los juzgados o los superiores jerárquicos de los juzgados de distrito. Cuando yo estoy tramitando un juicio federal en un juzgado de distrito y necesito apelar, el superior jerárquico va a ser el tribunal unitario de circuito. ¿Ok? Y hasta abajo están los juzgados de distrito. Tanto los tribunales colegiados como los unitarios están conformados por 3 magistrados cada uno. Repito, los colegiados y los unitarios están conformados por 3 magistrados. Y los juzgados de distrito están conformados por un solo juez de distrito. Por un solo juez de distrito. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Me fui un poco rápido porque esto ya lo había explicado. Pero, ¿tienen alguna duda de esto? Ok. ¿Por qué los juzgados federales se los conoce como juzgados federales o por qué se dividen o por qué nos referimos por circuitos? ¿Alguien sabe por qué los juzgados federales se dividen por circuitos? ¿Qué significa que sean de circuito? Porque cada uno de los estados de la República Mexicana representa un circuito y están numerados. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México somos el primer circuito. Imagínense qué locura si si todos los gobernados de la República Mexicana tuvieran que venir aquí a la Ciudad de México para tramitar un juicio federal. Qué locura, ¿no? Cada estado de la República tiene sus propios juzgados federales. Obviamente no una corte. La corte, como la sede de los poderes de la Unión aquí está en la Ciudad de México, la corte tiene su sede en la Ciudad de México, evidentemente. Pero cada estado tiene sus propios tribunales colegiados, sus propios unitarios, sus propios juzgados de distrito. Cada estado tiene sus propios juzgados federales y se rigen por las mismas leyes en toda la República. ¿Ok? Pero el circuito se refiere a la circunscripción. Cada estado representa un circuito. Nosotros somos el primero, el Estado de México es el segundo, pensemos en que Jalisco es el tercero y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? No, profe, ahí vamos, ahí vamos. Ahí van. Ok. Bueno, para quienes quieran hacer carrera judicial, es todo un asunto. En materia local, los poderes, ya saben que los estados también son soberanos y tienen sus propios poderes judiciales locales, tienen su propia circunscripción, ¿ok? Hablando de los poderes judiciales locales, pues cada estado tiene sus propios juzgados, ¿no? Cada estado tendrá sus propios juzgados civiles. Incluso les digo que hay otros estados en donde, como en el Estado de México, donde hay jueces ya mercantiles. Hay estados incluso donde ya manejan un código familiar. Aquí en la Ciudad de México no. Pero algunos estados como Sinaloa manejan códigos familiares. Hay jueces familiares en el fuero local, ¿okay? En los juzgados locales. Hay jueces penales. Cada estado decide cómo hace la división de sus jueces por materia. Y para saber cuáles hay, necesitamos leer las leyes orgánicas. Hay jueces, aquí en la Ciudad de México les decía que hay jueces de cuantía menor. ¿Ok? Hay jueces orales. Hay jueces orales. Hay salas. También las salas pertenecen a los poderes judiciales locales. Está claro, digo, cada estado tiene su manera de dividir su poder judicial y tienen que, si es que piensan litigar no solo en la Ciudad de México, sino en el interior de la República, tendríamos que saber cómo se divide justamente la competencia
de estos juzgados a nivel local, ¿ok? Si ustedes quisieran hacer labor judicial o quieren hacer carrera judicial, pues tendrían que empezar a trabajar en el Poder Judicial, ya sea federal o local, y ustedes van haciendo méritos, por eso se les llama meritorios a aquellas personas que al principio entran a trabajar al órgano jurisdiccional, ya sea federal o local. Soy meritorio, y al principio los meritorios luego ni tienen sueldo. Oye, pon sellos, oye, vete al archivo a revisar expedientes, a prestar expedientes, oye, vete a notificar, oye, soy pasante, quiero hacer aquí mi servicio social, soy meritorio. Y si ustedes avanzan, jerárquicamente hablando, pueden ir presentando exámenes para ir subiendo de plaza o ir subiendo de nivel. Y eso depende también, desafortunadamente, en nuestro México, eso depende también, y lo digo tristemente, pero también depende en gran parte de qué tanto se sepa mover en este ámbito, de qué tanto influencismo, si se le puede llamar de esta manera, pues puedan tener. Si ustedes dedican su vida a esto, porque además es una carrera larga, pues pueden llegar a ser a lo mejor secretarios de acuerdos, actuarios, proyectistas, no sé, mediadores, conciliadores. Hay muchas plazas en los poderes, en esos tribunales, y pueden hacer méritos. Si a alguien le interesa la carrera judicial, puede ir a pedir informes para empezar de abajo, como meritorio, y poquito a poquito tendrán que ir subiendo. ¿Sí está claro esto? Sí, profesor, una pregunta. ¿Todo esto viene en la ley orgánica del Poder Judicial o hay algún Sí, libro claro. que Por nos ejemplo, podría recomendar? aquí en el caso de la Ciudad de México hay una ley orgánica del Poder Judicial o del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Así se llama aquí en México. Ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Así se le llama aquí en la Ciudad de México. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Y cada estado tiene su propia ley orgánica, para que ustedes también lo sepan. Es importante mencionar, es un tema propio de la teoría general del proceso, hablar de la labor judicial. No voy a detenerme tanto porque pues hay muchos temas más que ver. Y otro tema que también tenemos que ver es el tema de la abogacía, es el siguiente tema en la agenda. Abogacía, advocatus, abogar por alguien, defender a alguien. La palabra abogado significa el que defiende, el que aboga por alguien más, ¿ok? Eso es un abogado, de ahí viene la palabra abogacía. En términos de la Ley General de Profesiones, el abogado, para ejercer a nivel profesional, la Ley General de Profesiones les va a establecer cuáles son las profesiones que requieren título y cédula profesional para el ejercicio. Y en términos de esa ley, el abogado, por supuesto que necesita tener un título y una cédula profesional para poder ejercer a nivel profesionista. Esa cédula va a tener efectos de patente para que ustedes puedan ejercer a nivel profesional el derecho. Entonces, es importante hablar cómo algunas escuelas manejan ciertas equivalencias. Mientras ustedes tengan una cédula profesional reconocida por el Estado, y para tener una cédula necesitan tener un título. Los títulos los otorgan obviamente las universidades, los institutos que estén facultados a nivel local o estatal por el propio gobierno. Si ustedes no tienen el título, no van a poder tramitar la cédula. La cédula se tramita ya con el título, tiene que ser un honorable pago de derechos, evidentemente. Pero para ejercer como abogados sí necesitan un título profesional que los acredite como abogados y ya les ejercen su patente o su cédula profesional. Hay algunas universidades que distinguen, se los comento porque la Escuela Libre de Derecho empezó a poner mucho esto de moda. Las equivalencias de algunas universidades no pueden ser concordantes con la otra. Si ustedes revisan la cédula profesional de un abogado egresado de la Universidad La Salle, de la Universidad de las Américas, de cualquier universidad de la Náhuac, su cédula va a decir que puede ejercer, que es licenciado en Derecho, que tiene una licencia con efectos de patente para ejercer en el ramo del derecho. Si ustedes obtienen una cédula profesional por la Escuela Libre de Derecho, esa es de las escuelas que sí dice, no dice licenciado en Derecho, dice abogado, qué curioso. La Escuela Libre de Derecho no hace sus equivalencias en posgrados, por ejemplo. Si yo voy a hacer una especialidad, si yo voy a hacer una maestría, ellos simplemente le ponen posgrados, lo manejan como posgrados por la autonomía
por el respeto que se ha ganado esta escuela, ¿no? Si ustedes hacen una especialidad o si hacen una maestría o un doctorado, les van a dar una nueva cédula profesional. Evidentemente se asumen, conforme al principio general del derecho, el que puedo lo más, puedo lo menos. Si ustedes tienen una cédula como maestros en derecho, evidentemente fueron licenciados en derecho. Por supuesto que pueden litigar con una cédula de un maestro en derecho, porque se asume que ustedes ya fueron o ya son licenciados en derecho de manera previa. Ojo con los doctorados, muchos ejercen doctorados en el extranjero y con leyes que no son mexicanas. Ahí hay candados para poder ofrecer, para poder ejercer a nivel profesional en la República Mexicana. Entonces no es lo mismo licenciado en Derecho. Hablar de licenciado en Derecho significa al profesionista que concluyó la carrera en Derecho. Hablar de un procurador de justicia. El procurador de justicia es el que vela por los intereses propios de una persona, de un cliente, de un sector. El abogado patrono, ese es otro término que se pueden encontrar. El abogado patrono es el abogado que es titular de tu asunto. El procurador de justicia, ¿quién te está procurando justicia? ¿Quién está velando por tus intereses en un proceso? Hablar de un procurador significa un profesionista que te está patrocinando. ¿Quién te patrocina jurídicamente hablando? ¿Quién es tu abogado patrono? ¿Quién es tu abogado defensor? ¿Tu abogado consultor? ¿Ok? ¿Quién ejerce la labor de abogado? Y los abogados ejercemos, cuando contratamos con un cliente para defenderlo, lo que ejecutamos es un contrato que se llama mandato judicial. En la siguiente clase vamos a hablar justamente de este mandato judicial, de la importancia que tienen los colegios, de los abogados, etcétera. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes, de lo que vimos la clase de hoy? No, profesor. Ya son los últimos temas que estamos viendo de teoría general del proceso. Estamos por terminar teoría general del proceso y en breve, ahora sí vamos a tener que hablar de los procesos concretos y a lo mejor vamos a hacer algunos cambios en cuanto a presencialidad o no, porque me interesa que estos procesos los entiendan de vivo a voz, ¿ok? Bueno, entonces agradezco muchísimo su atención, nos vemos en la próxima sesión que será, creo que el día sábado, ¿verdad? Tenemos nuestra siguiente clase. Nos vemos el día sábado, o nos escuchamos el día sábado. Gracias por su atención. Gracias, buen día, profe. Gracias, buen día, jóvenes. Gracias, profe. Gracias.